para realizar la multitud de, ¿no? Y la industrialización de multitud de aparatos, se llama espirómetros, que sirven muchísimo al médico general e incluso, por supuesto, portátiles. Entonces, el médico general, aparte de manejar el electrocardiograma, la ecografía, la espirometría, mira, se convierte prácticamente en un médico completo, general. Como te estoy destacando que si tienes que tener un médico general el espirómetro, tienes que manejar la espirometría y ahora voy a destacar la multitud de cualidades diagnósticas, terapéuticas, sobre una base y un contexto fisiopatológico y espirométrico que te ayuda a clasificar las neumopatías o enfermedades del aparato respiratorio. Así las vamos a ir viendo. Para lo cual voy a ver las indicaciones y obviamente las virtudes y la aplicabilidad que tienen las pruebas funcionales pulmonares. A ver, ¿qué aplicabilidad tiene en nuestra vida común cotidiana del médico general? Establece discapacidad evolutiva de una neumopatía. Sí, a veces hay neumopatías obstructivas, restrictivas, que ya les adelanto, ya las vamos a ir viendo. A veces con el tratamiento que nosotros proveemos, vemos que el paciente mejora o empeora y eso establece la espirometría aunado o ayudado con la gasometría. Entonces te puede indicar si vas por buen camino terapéutico o no y si está resultando efectivo el proceso terapéutico. Te ayuda a diagnosticar, clasificar qué tipo de neumopatía es. Si es una neumopatía obstructiva, si es una neumopatía restrictiva, si es una neumopatía mixta. Ya te puedo señalar a propósito, las neumopatías obstructivas son la bronquitis, asma, enfisema. Las restrictivas, ahí tienes la atelectasia, el derrame pleural, la sifoscoliosis, la lordosis, la obesidad, la neumonía, etcétera. O también llamadas restrictivas o congestivas. Ahí puede estar también el edema agudo de pulmón, etcétera. Estas pruebas de función pulmonar te pueden orientar a la prevención y sobre todo en la neumopatía obstructiva, por ejemplo, en el asma, te puede indicar si la dosis es adecuada de los broncodilatadores. Por citarte un ejemplo, actualmente un paciente de alto riesgo que tenga una neumopatía, ya sea obstructiva o restrictiva, ¿sí? O mixta, debe evaluársele para ver si en el caso que requiera una intervención quirúrgica, no solamente como antes se prodigaba, era una valoración cardiológica y hacerle un electrocardiograma y si te dice el cardiólogo, sí, puede tolerar la cirugía, se procedía a la misma. No, ahora también se requiere una evaluación por el médico internista general, porque no solamente cuando te operan va a intervenir el aparato cardiovascular, también va a intervenir el aparato respiratorio. Entonces la evaluación integral preoperatoria integra ya a una espirometría, a una gasometría. Sirve para estudios epidemiológicos estas pruebas para indicar estadísticamente qué tipo de neumopatía sí predomina en Bolivia, por decirte algo, si hay mucho tabaquismo o no, etcétera. Y los médicos laboristas o los médicos que trabajan en multitud de seguros, a veces tienen que, ¿sí?, determinar el grado de incapacidad laboral para si se jubile o reciba, ¿sí?, compensación económica. Mira, son varias, ¿no?, las situaciones benéficas que puede brindar las pruebas de función pulmonar. Ayuda muchísimo al médico general. ¿Cuáles son estas? Aquí te muestro. Lo que miden la espirometría, mide 4 volúmenes pulmonares, aquí está, volúmenes pulmonares, y 4 capacidades pulmonares. Voy a ir destacando una por una.
de los 4 volúmenes pulmonares mide el volumen cociente. Ahí tienes, volumen cociente. El volumen corriente, ¿no? Ahí tienes. Es la cantidad de aire que ingresa y sale en una respiración normal, que equivale más o menos a 500 ml. 500 ml, el volumen corriente. El volumen de reserva inspiratoria después de una expiración normal, metes la mayor cantidad posible después de una expiración. Inspiras la mayor cantidad de aire posible, hasta lo máximo que puedas, y esa constituye el volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria que equivale inspiratoria, que está, solamente que esta abreviación está mal, que equivale a 3 litros aproximadamente, 3100 ml. El volumen de reserva expiratoria, que es la cantidad de aire que exhalas después de una expiración normal, la cantidad de aire que exhalas, todo lo máximo posible mide el volumen de reserva expiratoria, que equivale más o menos a 1200 ml. Ahí tienes. Y por último, sí, el volumen residual. O sea, después de que hayas eliminado la máxima cantidad de tu pulmón, todo lo máximo que hayas eliminado, sí queda todavía, sí, queda todavía en la caja torácica, sí, el volumen residual. Ahí tienes. Esos son entonces los 4 volúmenes que uno conoce. Ahora te voy a indicar estos valores que te he fijado: volumen corriente 500, volumen de reserva inspiratoria 3100, 3, ¿no? 3 litros, 1200 de reserva expiratoria y volumen residual, etcétera. Me dirás de dónde usted ha sacado esos valores. Bueno, son valores ya preestablecidos en gente estándar. Cuando digo estándar, promedio. O sea, gente que al individuo, al varón, por ejemplo, en una estatura de 1,70 con 70 kilos de peso, o un individuo, mujer, de unos 60 con 60 kilos de peso. Esos son los promedios y han confeccionado. Obviamente hay gran variación interindividual, de un individuo a otro varía. Entonces se han sacado los promedios, los valores promedios, y esos los toman como normales. En cuanto a las capacidades, ¿qué miden las? Hay varias capacidades, hay 4 capacidades. Iremos por la más fácil, la capacidad pulmonar total, que integra todos los volúmenes. Integra el volumen residual, el volumen de reserva expiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria. O sea, todo eso integra más o menos entre 4 litros. El 5 litros, la capacidad pulmonar total. Mientras la capacidad inspiratoria es la suma de 2 volúmenes, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente. O sea, la cantidad de aire que el individuo puede meter con el máximo esfuerzo posible. O sea, suma al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. A esa capacidad se la denomina capacidad inspiratoria. Y la capacidad residual funcional, que yo quisiera que aquí fijes un poco tu memoria, esta es la que más se aplica en clínica médica, la capacidad residual funcional, que integra el volumen de reserva expiratoria con el volumen residual. La capacidad vital, que te han debido medir al realizar tu práctica en segundo año en fisiología. La capacidad vital, que es la suma de los volúmenes de reserva inspiratoria, expiratoria y el volumen corriente. Más o menos, sabes que es 4 o 5 litros en el varón, en la mujer un poquitito menos, por razones anatómicas, obviamente. Y ahí tienes la capacidad vital. Y aquí tienes los valores, la capacidad vital, con cuáles está
aditiva del volumen de reserva inspiratoria, corriente expiratorio, la capacidad inspiratoria, volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria, etcétera. Que ahí tienes todos los volúmenes y las capacidades. ¿Cuáles nos interesa como a médico general, no como a neumólogo? Te diré que como a médico general nos interesa conocer el volumen expiratorio forzado en un segundo. En el plano de las ordenadas, mira, en las abscisas he puesto la cantidad de litros que puede entrar o salir del pulmón. Con el espirómetro vamos a medir. Obviamente en las ordenadas he puesto el tiempo dividido en segundos. Entonces, a través de la boquilla al individuo se le invita a que meta la mayor cantidad de aire posible, ¿sí? Después se le diga que detenga 1 o 2 segundos el aire y bruscamente elimine a la mayor velocidad posible. Volumen expiratorio forzado, o sea, en el menor tiempo posible, ¿sí? El volumen expiratorio forzado. En un segundo, con un cronómetro que ya tiene integrados los espirómetros, mide el volumen expiratorio forzado. Esta medición es tan importante, después hay que compararla con la capacidad vital forzada. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria más el volumen corriente, pero en forma forzada. Meter la mayor cantidad de aire posible y sacarla en la mayor cantidad de aire posible. Eso es la capacidad vital forzada. Entonces hay una relación entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada, ¿sí? Que te lo voy a, aquí te lo voy a explicar más facilito. Se ha detectado que un individuo normal, ya te he indicado por los parámetros de normalidad que han tomado en varios nomogramas y en varios estudios porcentuales que han hecho en multitud de países. Entonces se considera que un individuo que elimina volumen expiratorio forzado, 4 litros, ¿sí? 4 litros en un segundo, volumen expiratorio forzado en un segundo, o sea, le dices que meta la mayor cantidad de aire posible y elimine en un segundo con un cronómetro integrado, tiene el aparato, va a medir el volumen expiratorio forzado de 4 litros por minuto. Y ese individuo va a tener una capacidad vital forzada también que le puedes medir, obviamente le vas a medir, que es la cantidad de aire que entra y sale, más el volumen corriente y capacidad vital forzada, que es de 5 litros. Esta relación, ¿sí? Volumen expiratorio forzada sobre capacidad vital forzada, te da una porcentualidad de 80%. Entonces se ha considerado que un individuo que tiene un volumen expiratorio forzado más o menos de 80% es normal. Ahora bien, esta normalidad se ha llegado a límites más precisos, pues son entre 70 a 90%. 70 a 90% se puede decir que un individuo que tenga un volumen expiratorio forzado entre 70 a 90%, te puedo decir que es normal. Mientras que un paciente que tiene una neumopatía obstructiva, ya vamos a ver cuáles son los individuos que tienen neumopatía obstructiva, lo vamos a ver mañana. ¿Cuáles son los individuos que tienen neumopatía obstructiva? Los que tienen bronquitis, asma, enfisema. Son aquellos individuos que solamente tienen una capacidad vital forzada de 3 litros, obviamente por su neumopatía, la mayor cantidad de aire que ingresan y egresan es de 3 litros, mira. Y el volumen expiratorio forzado en un segundo en estos individuos corresponde a un tercio, 1.3, más o menos, 1.300 ml o centímetros cúbicos de aire, que corresponde a un 42%. Entonces, un individuo que tenga abajo de 70 el porcentaje de la relación entre volumen expiratorio forzado y capacidad vital forzada, que tenga abajo de 70, se puede decir que es obstructivo. Es más, hasta hay grados.
Aquel individuo que tenga una porcentualidad del volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada entre 70 a 60, se dice que es un obstructivo leve. Si tiene entre 60 a 50, se dice que es un obstructivo moderado. Y un individuo que tenga un volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada, la relación está entre 50 a 40, se puede decir que es un obstructivo grave. Ahí tienes. Ahora, ¿cuáles son aquellos pacientes? Hay otro tipo, los pacientes restrictivos, como su nombre indica, o también congestivos. Son aquellos pacientes que tienen el aparato respiratorio, ¿sí? El pulmón, lo tienen a veces incluso normal, como en los obesos. El obeso, por ejemplo, tiene un tórax, obviamente chiquitito, tienen la obesidad, a veces hasta la obesidad pera, ¿sí? Tienen una caja torácica chiquita, una debilidad muscular para inflar la pared pulmonar, ¿sí? Y por lo tanto el pulmón, ¿sí? No, la caja torácica no tiene un adecuado mecanismo muscular para insuflar y deflacionar. O sea, inspirar, respirar. Y está restringido. Entonces, con el tiempo hace una neumopatía restrictiva. Igualmente, pacientes con neumonía no pueden inflar ni desinflar su pulmón. O pacientes con edema agudo de pulmón, o sea, con agua en el pulmón, como vulgarmente hablamos, pacientes congestivos, no pueden inspirar ni expirar, o sea, no pueden insuflar ni desinflar el pulmón. Ahí tienes. ¿Cuáles son esos restrictivos? Neumopatías, atelectasias, edema agudo de pulmón, obesos, escoliosis, etc. En los restrictivos, el volumen expiratorio forzado, en el primer segundo, es el doble de los obstructivos, mira. Lo que pueden hacer es sacar el aire, los restrictivos. Y bien, mira, sacan bien. Sobre la capacidad vital forzada, que es 3 litros. O sea, incluso tienen una relación del volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada de un 90%, incluso superior al normal. Esos son catalogados como pacientes con neumopatía restrictiva o congestiva. ¿Cuáles son esos? Aquellos que tienen atelectasias, neumonías, edema de pulmón, derrame, ¿qué es? Derrame pleural, etcétera. Ya esto lo dejamos para los especialistas en neumología, igualmente esto, y nada más directamente pasamos a la gasometría arterial, que ustedes ya lo conocen a propósito del estudio del equilibrio ácido-base. Felizmente que ahí ya se les explicó gran parte. De todas maneras, la gasometría arterial ahora la vamos a complementar como un estudio, ¿sí? Una prueba funcional respiratoria, pero realmente es súper importante, te va a establecer, ¿sí? Qué tipo de neumopatía es, te va a establecer si un paciente está gravísimo y requiere intubación, etcétera. Te voy a dar ahorita los parámetros clínicos, las indicaciones, cuándo debe realizarse. ¿Cuál es la técnica de la realización de una gasometría arterial? Tú sabes que la técnica es una jeringa de 1 ml, ¿sí? O de 2 ml, que una jeringa. Mejor si es de vidrio, esas eran las más adecuadas, pero casi ya ni se fabrican las jeringas de vidrio, ahora son las de plástico. De todas maneras, una jeringa de 2 o 5 ml, suficiente picar la arteria radial o la arteria braquial o la arteria femoral. Esas son las arterias de donde puedes obtener 1 ml hasta 2 ml de sangre. Basta 1 ml de sangre que no tenga ninguna burbuja aérea. Inmediatamente llevar la muestra que has obtenido con ese procedimiento, obviamente requiere entrenamiento, no cualquiera lo puede realizar,
casi siempre los médicos generales que más se dediquen a funcionar arteria van a ser con el tiempo de estos expertos. Él se lleva al laboratorio y ahí te van a medir. ¿Qué te van a medir? El pH, ya sabes que es 735 a 745. ¿Qué te va a medir? Las cosas básicas que necesitan, la presión parcial del oxígeno. Aquí falta la A minúscula, que es presión arterial del oxígeno. Te va a medir la presión parcial del dióxido de carbono, que son, falta aquí la A de dióxido de carbono. Te va a medir el bicarbonato de sodio, que se lo mide en milímetros de mercurio. El bicarbonato es un líquido en este caso, por eso lo mide en mil equivalentes. Entre los gases que ya te los he mostrado, el transporte de oxígeno, dióxido de carbono, que te he demostrado que están disueltos en el plasma, son líquidos, y se los miden de acuerdo a la presión parcial que ejercen. Ahí tienes, mide la presión parcial del oxígeno, la presión parcial del dióxido de carbono, el bicarbonato, el exceso o déficit de bases, ¿sí? Y mide la saturación también de oxígeno, aunque también hay aparatos que se llaman oxímetros de pulso que miden exclusivamente la saturación del oxígeno. Bueno, esas son las bases. También puede medir multitud de otras, mide la gasometría alveolar, puede detectar, ¿no?, la presión alveolar. Esta es la abreviación A de alveolo, la presión parcial de gases en la arteria. La diferencia alveolo arterial, el contenido arterial de oxígeno, contenido venoso de oxígeno, que ya te lo he mostrado a propósito del transporte de oxígeno y del dióxido de carbono. La fracción inspiratoria de oxígeno son importantes parámetros que tú tienes que conocer. Me han debido repetir, oír, continuamente preguntarles qué es la fracción inspiratoria de oxígeno. El nombre lo indica. Es la cantidad de oxígeno que ingresas a partir del aire ambiente o del aire atmosférico seco que aquí tenemos. Tú sabes que la atmósfera o el aire atmosférico, el medio ambiente, como quieras denominarlo, tiene gases. ¿Qué gases son? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, de los cuales el más importante es obviamente en cantidad el nitrógeno, que tiene más o menos una proporción de 560, ¿sí? Después el oxígeno. Ahora, las porcentualidades, 79% más o menos tiene de porcentaje de gas el nitrógeno. El oxígeno 21, 20,79%. Y ya lo redondeamos a 21%, o sea, esa es la cantidad de oxígeno que existe en el medio ambiente. Y esa es la cantidad de oxígeno que diario inhalamos todo el tiempo. 21% redondeando. O sea, la fracción inspiratoria de oxígeno es de 21%. ¿Sí? Ahora, bien, para llegar al 100%, 20,79. Hay gases como el dióxido de carbono, el hidrógeno, el argón, xenón, radón, tritón. Hay muchos otros gases que son infinitesimales y no tienen importancia en la clínica médica. Entonces, ¿qué mide el gasómetro? La presión parcial del oxígeno, aquí está. PaO2, presión parcial de oxígeno. O sea, el oxígeno que está disuelto en la sangre arterial, A de arteria. Mide la presión parcial del dióxido de carbono, aquí lo tienes. Dióxido de carbono, A de arteria, P de presión. Como es un gas, mide la presión parcial. Tú sabes que ahorita vamos a ver los valores. Mide la saturación de oxígeno, te he dicho. Y tiene otras variables que lo vamos a dejar para los especialistas en terapia intensiva o los investigadores en gasometría arterial. El médico general tiene que conocer los valores que te los he comentado. ¿Qué evalúa la gasometría arterial? La gasometría arterial evalúa la oxigenación de la sangre arterial. Obviamente el propósito
más indispensable, más importante de la gasometría arterial es medir si una sangre está oxigenada o no. Si no está oxigenada, el individuo va a tener disminución y vamos a decir que tiene hipoxemia. Si está normal, vamos a decir que tiene normoxemia, ¿sí? Y si está elevada, vamos a decir que tiene hiperoxemia, que son raros los casos de hiperoxemia, cuando el individuo está recibiendo una FiO2 elevada y es normal. ¿Cuándo es una FiO2 elevada? Que te pueden estar dando oxígeno por mascarilla, ¿sí? Tú eres un individuo normal, pero te están dando a un flujo alto y te toman gasometría en ese momento, puedes tener hiperoxemia, porque tienes una FiO2 o una fracción inspiratoria de oxígeno elevada. Pero pero eso es en la normalidad, son raros los casos en los que haya hiperoxemia. Casi siempre la patología respiratoria va con hipoxemia. También mide el intercambio gaseoso, ¿no? Del dióxido de carbono, del oxígeno, y a través de las presiones parciales del dióxido de carbono, el oxígeno. Mide, obviamente, en forma indirecta, a través de la ventilación. Tú sabes que la ventilación mecánica o la ventilación normal que tiene el individuo es de 12 a 24 respiraciones por minuto. 12 a 20 estrictamente en todas las partes del mundo, excepto en ciudades de altura, como son La Paz, Oruro, Potosí, Uyuni, el Tíbet. Son ciudades de altura en las cuales a mayor altura hay menor presión parcial de oxígeno. No estoy diciendo que hay menor oxígeno, hay menor presión parcial de oxígeno. Ya sé que el oxígeno disminuye, ¿sí? En sangre, pero que el individuo se ha adaptado a eso, ¿sí? Entonces mide la ventilación alveolar en las ciudades de altura es hasta 24 por minuto. Y mide también el nivel de dióxido de carbono. Ya te puedo decir que el paciente con hiperventilación, aquel que tiene arriba de 24 respiraciones por minuto, casi siempre va con hipocapnia. Y aquellos individuos que tienen hipoventilación, o sea que están con una ventilación minuto menos de 12 por minuto, seguro que van a tener hipercapnia. ¿Qué es hipercapnia? El dióxido de carbono elevado. ¿Cuánto es el valor normal del oxígeno? Vamos a ver, el del dióxido de carbono. Varían con la altura. Ahorita vamos a ver. Y el equilibrio ácido base que con ustedes se ha establecido muy bien. Lo hemos estudiado en todo un bolo. Y la gran aplicabilidad que tiene en la clínica para saber si un individuo tiene acidosis, alcalosis, ¿sí? Y cómo interfiere en la dinámica de la funcionalidad de varios órganos, aparatos y sistemas, ¿sí? Muy bien. Los factores que pueden alterar la presión parcial del oxígeno, aquí tienes PaO2, o sea, de la presión parcial del oxígeno en sangre arterial. La edad, obviamente, disminuye la presión parcial de oxígeno con la edad, un poquito, no tampoco mucho, debido a que el individuo añoso ya no tiene la misma dinámica y fuerza ventilatoria, porque su caja torácica y su pulmón a veces hasta tiene fibrosis. Entonces disminuye un poquito. La posición también disminuye un poquito la presión parcial de oxígeno en el individuo que está recostado que en el individuo que está de pie. Igualmente, esto nos demuestra que la posición ideal para un paciente respiratorio es una posición semi-Holter o Holter. El nivel de hemoglobina obviamente tiene que ver. Tú sabes que el oxígeno se transporta se liga a la hemoglobina. Y obviamente cuando hay anemia va a haber también disminución pues de la presión parcial del oxígeno, ¿sí? O cuando hay poliglobulia va a estar alterada la dinámica del transporte del oxígeno. La fracción inspiratoria de oxígeno también varía muchísimo. Normalmente es 21%, lo que todos ahorita estamos inspirando. Pero si te dan oxígeno a 1 litro, a 2 litros, a 4 litros, 8, 10, 12, 14 litros por minuto, va a subir tu presión parcial del oxígeno.
Y esto es conveniente que el médico general sepa. Normalmente todo paciente que ingresa a un hospital, ya no es esto costumbre. Si va a un hospital es porque está mal. Y lo más probable es que esté con un trastorno cardiorrespiratorio. Puede ser cardíaco puro, puede ser respiratorio, puede ser un trauma y nada tiene que ver. O puede ser un proceso metabólico, una diabetes, pero me dirán qué tiene que ver con la fracción inspirada de oxígeno. Casi siempre la mayoría de las patologías van a afectar, van a alterar la presión parcial del oxígeno, van a alterar. Por eso es que es una norma mundial, ¿sí? Que todo individuo que ingresa en un hospital se le ponga una mascarilla y se le dé oxígeno. Dar oxígeno es dar vida. Entonces la fracción inspiratoria de oxígeno tiene que aumentarse en todo individuo que ingresa a un hospital, tenga o no tenga patología cardiopulmonar. Muy bien, la frecuencia de la ventilación alveolar también tiene que ver con la presión parcial del oxígeno. Paciente que hiperventila, sí, puede tener hiperoxemia, hipocapnia o a la inversa, dependiendo de la ventilación alveolar. En hiperventilación, sí, el paciente va a tener casi siempre hipocapnia. En hipoventilación va a tener hipercapnia. El oxígeno dependerá si tiene o no patología pulmonar, o sea, del parénquima pulmonar propiamente dicho. ¿En qué casos va a haber hipoxemia arterial? Bueno, ya, todas las enfermedades cardiorrespiratorias a la hora de la hora, ¿sí? Las causas, trastornos de la ventilación por perfusión, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Quiénes integran la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? La bronquitis crónica y el enfisema, el asma, la fibrosis, o aquellos individuos que hacen un mecanismo de un cortocircuito, o shunt que se llama, la neumonía, la atelectasia, el edema, la embolia pulmonar, chance. Te he mostrado en el capítulo anterior, al final del capítulo anterior, a qué se considera espacio muerto, a qué se considera unidad chance. Ahí tienes. La hipoventilación alveolar, en pacientes que, por ejemplo, pueden que estén con efecto de un fármaco anestésico, un sedante potente, un hipnótico potente, y han provocado depresión respiratoria. Y obviamente van a tener hipoxemia, hipercapnia, ¿sí? O pacientes en los cuales haya alteración para la difusión de gases, pacientes con edema de pulmón, o sea, que tengan o fibrosis pulmonar, o que esté alterada la membrana alveolo-capilar. En todos esos no va a haber un adecuado intercambio de gases y va a haber hipoxemia arterial. Muy bien, la gasometría arterial. Casi siempre te vas a dar cuenta cuando tú pidas al laboratorio, ¿sí? Obviamente porque requieres evaluar a un paciente si está con hipoxemia, hipercapnia, si está con trastorno ácido base. Ya sabes, con eso válido para saber las indicaciones, cuándo debes requerir ventilación mecánica incluso. Vas a pedir gasometría arterial. Y tendrás que ver la relación de la presión inspiratoria de oxígeno con la presión parcial del oxígeno, ¿sí? Si el paciente está hipoxémico, pero sobre todo la clínica. La clínica te va a orientar si tu paciente está con un trastorno respiratorio, ventilatorio, ¿sí? Si un paciente está con un estado de alteración del equilibrio ácido-base. Entonces, en esos casos, te va a ayudar la gasometría. ¿Cuáles son los valores que tanto hemos hablado? Ya los conoces. El pH en todas las partes del mundo es 735 a 745. La presión parcial del oxígeno a nivel del mar, mira, a nivel del mar y ciudades cercanas al nivel del mar, como Santa Cruz, Pando, Beni, ¿sí? Casi son los mismos valores. Lo estudió esto el Instituto Biológico Boliviano de la Altura en Santa Cruz.
Beni. Este mismo se aplica para Pando, para Beni, ¿sí? A nivel del mar, estos son los valores. O sea, la presión parcial del oxígeno, 96. Mientras en La Paz, mira, es 60. 60 milímetros de mercurio. 60. O sea, para un paseño que se aplica estos valores, para un paseño, orureño, potosino, a una altitud de 3.650, aunque en Potosí 4.200 están sobre el nivel del mar. Más o menos estos son los valores, ¿sí?, que tienen en toda la región andina, Uyuni incluido. Y el dióxido de carbono a nivel del mar está entre 35 a 45, 40 promedio. Pero en la altura hay hipocapnia, mira, hay hipoxemia. Y las otras ciudades intermedias son estos otros dos valores. Mira, entonces es lo que te estoy dando, ¿sí? Los valores de la gasometría arterial que pueden variar de acuerdo a la zona donde las realices. La medicina es global, en todas las partes del mundo es todo igual, excepto en la gasometría arterial, como estoy mostrando ahora. Ahí nos quedamos, no me alcanza más el tiempo. Voy a dejar de grabar. Dejo de presentar. Y ahora sí, adelante, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto, de esta parte de la fisiología y pruebas funcionales respiratorias, que estamos yendo de acorde al programa, les diré con muy buen resultante porque tenemos un buen avance. Adelante, jóvenes. Parece que esta parte es muy simple, muy sencilla, creo que han captado. Entonces nos veremos la próxima clase, que es el día de con ustedes el día de mañana. Mañana Sí. vamos a ver el primer tema de neumopatías. Me gustaría que lo revisen un poco. Está bien, Entonces, gracias. ya está muy bien. Gracias, buenos días.